Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Me presento, yo soy Néstor Islava. Como tenemos corto tiempo y mucha información, quisiera no perderlo hablando de mí mismo, pero bueno, ahí pueden ver un poco de esta experiencia que he adquirido naciendo en el mundo jurídico, pasando por el mundo corporativo y finalmente en el mundo de los medios, la publicidad y muy involucrado con la tecnología y la innovación, todo el tema de data. Yo estaré presentando un poco acerca del tema arancelario que tanto nos preocupa, y por otro lado estará un compañero mío, un gran profesional que se llama Gerardo de la Vega, que tiene 19 años trabajando en marketing digital, ha trabajado en empresas como Yahoo, Pfizer, Cemex, Televisa, TV Azteca, ha laborado con todos estos, no solo dentro, sino también fuera como un consultor, dando valiosas aportaciones, y precisamente nos traerá un gran ejercicio y algo que les va a gustar mucho respecto a la inteligencia artificial. Do you think you need to ban more of the chips that they're selling to China? Well, he's a great gentleman, and I hadn't met him. He's the biggest in the world in terms of chips, and I can't say what's going to happen with it. We had a meeting; it was a good meeting, but eventually we're going to put tariffs on chips. We're going to put tariffs on oil and gas. That'll happen fairly soon. I think around the 18th of February. And we're going to put a lot of tariffs on steel. We already have tariffs on steel, and we've saved our steel industry. What this would ultimately aim to do is target imports specifically of textiles and also automobiles, which I think is pretty key, considering that Mexico has really become a top destination for Chinese cars, I believe overtaking Russia this year. So, obviously really, really significant there. For the Mexican government gives them an opportunity to potentially shore up, sort of domestic production in some of these industries. But I do think that you can't really understate the U.S. component of this and ultimately the Trump factor, right? Mexico is planning some tariffs on China and also some other Asian nations. What do we know about that, and whether it's to placate the United States in any way? Well, Mexico is planning to put a big 50% tariff on Chinese-made vehicles, particularly electric vehicles. Those have been flooding into Mexico in recent years because they are blocked in other places like Canada and the U.S. and the European Union. So Mexico has been a big market for Chinese-made EVs, and now with the USMCA renegotiation talks kicking off over the next several months, Mexico wants to be on the right side of President Trump on this, and not to be seen as allowing Chinese, very low-priced Chinese-made vehicles competing with American vehicles that are essentially built with supply chains. México quiere protegerse y endurece sus medidas arancelarias. El aumento será drástico para los países con los que no existe un acuerdo comercial, como India, Rusia o China. Así, los aranceles para los automóviles chinos aumentarían del 20% actual a un 50%. Nos oponemos rotundamente a que se impongan restricciones a China y se socaven sus derechos e intereses legítimos con todo tipo de excusas bajo la coacción de otros. ¿Qué es el Plan México? Que se produzca más en México, que dejemos de importar lo que se puede producir aquí. Entonces, por eso aumentan aranceles en el marco de la Organización Mundial de Comercio a todos los países con los que no tenemos tratado. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer la producción nacional. Y pues se cumplió la amenaza, ese llamado factor Trump llegó, y entonces es que traemos para ustedes esta conferencia, esta plática, llamada en dos partes: proteccionismo de Estados Unidos versus la disrupción tecnológica de China, una disculpa, y la inteligencia artificial en los negocios. ¿Cuál es el objetivo principal? Pues precisamente entender cómo está funcionando este tablero geopolítico que ha forzado que las armadoras chinas, las empresas chinas en general, pero sobre todo aquí a lo que venimos, que es esta industria automotriz, tenga que
reinventarse en el mercado mexicano. Y entonces vamos a repasar sobre 3 puntos. 1, la posición que ocupamos como industria en ese tablero. 2, el papel que juega un elemento como la inteligencia artificial para poder impulsar el negocio. Y 3, esos desafíos que presenta el lado pragmático en la distribución. Parte 1, la Guerra Fría. Esta Guerra Fría arancelaria y el rol que tiene México para poder salir adelante, y las empresas chinas en México para salir adelante. El dato crítico principal es ese tsunami arancelario con el cual estábamos viendo, ese 50% que llega, y es algo en lo cual ustedes ya están viviendo. Ese 50% que pega siempre y cuando no se cumpla esta parte de hecho en México. Sabemos que ustedes tienen una parte que sí está hecho en México y otra parte que no cumple esto. El gobierno mexicano que cae en una alineación con Estados Unidos, ese factor Trump, para proteger la industria local, o eso es lo que se menciona. Y por otro lado, y el más importante y el que más nos está pegando, el veto al software y a los microchips. Esto que viene, y viene muy curioso porque las consecuencias que se vivieron desde la época de la pandemia con la parte de los microchips, donde se rogaba el tener los microchips, ahora resulta que viene un veto, y sobre todo con estos argumentos de esta guerra geopolítica que va mucho más allá de la tecnología, va mucho más allá de la industria automotriz, va mucho más allá de la industria de la minería metalúrgica, y lo estamos viendo con lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, que todo va conectado. Pero al final de cuentas, incluso como vemos en este caso, la excusa es que aún ensamblado en México, aún siendo el vehículo ensamblado en México, si el cerebro del vehículo no va a tener posibilidad de cruzar la frontera. Y entonces entramos en diferentes puntos. 1, el Entity List y software. Donde precisamente los vehículos, gracias al BIS, al US Bureau of Industry and Security, donde planea, o más bien promueve el otorgar licencias para poder exportar o reexportar o poder mandar estos vehículos, se vuelve básicamente un proceso burocrático imposible de pasar. Tiene todo el objetivo completamente de que no se pueda pasar. La verdad es que el enfoque va completamente hacia el hardware y el software de conectividad, ese V2X, la conectividad del vehículo hacia todo, y precisamente el querer bloquearlo, y que precisamente donde va más allá del producto final, si llegas a la frontera de manera digital, no va a funcionar el vehículo. El segundo punto que se había explorado, la parte del transbordo, el llamado salto del tigre, y no hablamos de ese tipo de prácticas matrimoniales, sino que nos referimos a este punto del circumvention, que básicamente es una evasión, donde decimos, mira, hacemos como que es de México, ellos precisamente al tener la imposibilidad de varios productos, no solo la automotriz, o los tecnológicos, que son los completamente vetados, el decir, voy a evitar el arancel que me está imponiendo Estados Unidos porque lo voy a meter por México, donde tengo un arancel mucho menor, y ya de ahí lo exporto hacia arriba, pues básicamente eso ya es una evasión donde causa varios problemas. Vienen sanciones a la matriz china, viene penalización hasta el 40% ad valorem por parte de Estados Unidos, se interrumpe la cadena de distribución con diferentes auditorías, penalizaciones, básicamente te van a hundir en papeles para que toda la mercancía se quede atorada, y por eso ahí es donde Estados Unidos obliga a México, al gobierno mexicano, a implementar ese 50%, se le da la vuelta internamente diciendo, es para proteger a México, los mexicanos que vengan a traer el trabajo de este lado, por eso es que estamos implementando ese 50%, cuando sabemos que si bien puede haber algún beneficio, claramente iban a haber muchos problemas para el crecimiento industrial de nuestro país, que precisamente ha venido con grandes problemas de grandes represalias por parte del gobierno chino, como lo veíamos hace un momento. Finalmente, después adicionalmente, el valor del contenido regional, donde con base en el TEMEC tenía que haber un cumplimiento de 75% del BCR.
el valor de contenido regional, el valor contenido regional donde este 75% del vehículo o del producto, por hacerlo de manera general, fuera en México, fuera localmente en alguno de los 3 países, pues básicamente este blindaje reputacional frente a auditorías, donde precisamente con la el Departamento del Comercio de Estados Unidos busca que efectivamente no se hagan las prácticas de circunvención y que la verdad no se han respetado porque se ha puesto cada vez más estricto. Dato curioso, esto ha llevado a un encarecimiento across the board para todo mundo. Sin embargo, estuvimos viendo en estas últimas semanas que hay excepciones para Ford y para General Motors, donde dijeron, bueno, ahí no vamos a ser tan exigentes. ¿Por qué? Porque claramente protegen una marca local. Claramente, en muchos sentidos, sobre todo en el tema, nuevamente, de los chips, de estos elementos 100% tecnológicos, se convierte en un balazo en el pie para la industria automotriz estadounidense, ya que ellos todavía no tienen esta capacidad, sin embargo, están creciendo, pero a pasos más lentos. Mete una presión para que haya una producción nacional y claramente las líneas de producción chinas siempre van a ser más eficientes porque van a poder o han podido hacer en 18 a 24 meses una producción de productos, de piezas que el resto del mundo produciría en 48. O sea, más de la mitad de reducción. Si nosotros nos vamos a números, evidentemente hay que buscar la manera para poder lograr que esta manufactura, ensamble en México, que se logre ese BCR el 75%, ya que de esa manera los costos van mucho más para abajo, empezando por el 0% del arancel en lugar del 50% que se está amenazando. Y hay unos números que ustedes pueden tomar para este ejemplo, donde los beneficios claramente va a ser márgenes, exposición a navieras, optimización en tiempos de cruce por inteligencia artificial, la liberación de flujo de caja, etcétera, etcétera. O sea, los beneficios claramente cumpliendo ciertas cosas son muy altos, pero qué tan alcanzables son en el corto plazo cuando estamos tan ligados a una producción que viene de fuera. Ahora, antes de seguir con las conclusiones de los pasos que se pueden llevar a cabo, los beneficios que podemos tener, vamos con la segunda parte con mi compañero Gerardo de la Vega, que nos va a compartir la parte de la inteligencia artificial, que claramente es un caballo de Troya en cuanto a la eficiencia del proceso. Bienvenido, Gerardo. Mi estimado Néstor, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues yo tengo el gran reto de hablar de inteligencia artificial y de qué está pasando con la era agéntica. Tenemos poco tiempo, así que voy a comenzar un poquito platicando de qué es la era agéntica. ¿Alguien había escuchado de este término, la era agéntica? Lo que significa básicamente es que está cambiando la manera en cómo interactuamos con la inteligencia artificial. Seguramente les pasó, como igual me pasó a mí y nos pasó a mucha gente, que estuvimos maravillados con lo que podíamos hacer con los lenguajes, los famosos LLMs, que son estos lenguajes como ChatGPT. ¿Quién de aquí ha utilizado ChatGPT? Si me dejan ver sus manos. ¿Quién de aquí ha utilizado Gemini de Google? ¿Quién de aquí ha utilizado Claude? Vean cómo va cambiando esto. ¿Y por allá es fan de Claude? Por allá estoy viendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Estábamos maravillados con lo que podíamos hacer con estos chats, que cada vez nos entendían mejor y nuestra percepción era que cada vez nos estaban dando respuestas mucho más puntuales y mucho más interesantes. De ahí empezamos a hablar de la era agéntica. ¿Alguien ha escuchado hablar de los agentes de inteligencia artificial? Manos, ¿alguien ha escuchado? Vean que pocos todavía. ¿Alguien cree que ya interactuó con un agente de inteligencia artificial? Vean. Y yo casi les puedo asegurar que la mayoría de los que estamos aquí ya interactuamos con un agente de inteligencia artificial y muchas veces no nos dimos cuenta.
¿okay? Donde más están apareciendo son temas de servicio a cliente, de atención a leads, a nuevos usuarios, a prospectos de negocio, pero bueno, de eso vamos a platicar un poquito más adelante. ¿Qué es un agente de inteligencia artificial? Les voy a contar un poco qué es esto. El agente es la capacidad que tiene una inteligencia artificial de actuar de forma autónoma. ¿Qué significa esto? Que puede tomar decisiones y llevar acciones. Por ejemplo, vamos a verlo un poquito más adelante, que la empresa Anthropic, que son los que desarrollaron Claude, uno de estos lenguajes, que es competencia de ChatGPT de Google, esta semana lanzaron que yo puedo darle a mi agente, a un agente, la posibilidad de que controle mi computadora. Y por ende, yo puedo estar ahorita y quizá en backstage le escribo a mi agente y le digo, ¿sabes qué? Ayúdame a hacer una cotización porque yo ahorita no puedo. Y ese agente ya sabe en qué tono hablo, cuánto vamos a cotizar, cómo estructuramos una cotización, qué logotipo ya debe llegar, etcétera, etcétera. Es decir, cada día más los agentes van a tener la capacidad de entender y ser nuestros empleados digitales. Siempre ilustramos a los agentes con unos robots, pero yo siempre digo que la manera más adecuada de entender a un agente de inteligencia artificial es como tu primer empleado digital. ¿Qué pasa cuando llega un nuevo empleado a nuestra organización? Las primeras semanas tiene esta curva de aprendizaje, ¿no? Donde le decimos, habla así, de esta manera atendemos un cliente, de esta manera presentamos, de esta manera vendemos, de esta manera damos seguimiento y damos atención a nuestros clientes. Lo mismo pasa con los agentes. La gran diferencia es que tiene una capacidad muy, muy rápida de interactuar. Esto es más o menos cómo se ve el backend, es decir, la parte de atrás de un agente. Cómo interactúa. Si ven por ahí, tiene una parte que le llaman la base de conocimiento, es decir, qué información va a tener un agente con la cual va a poder interactuar y va a resolver, por ejemplo, las preguntas que puede tener un cliente. Tiene memoria. Ustedes ya me imagino que si interactúan con ChatGPT, con Gemini, con estos lenguajes que estuvimos hablando, si hoy yo le escribo a ChatGPT y le cuento de algún tema que tengo ahorita con la agencia, ya tiene todo el precedente de lo que hemos hablado en los últimos días. Además, puede tener salida por un servicio de mensajería, como puede ser un WhatsApp, como puede ser un Telegram, me puede mandar un recordatorio a mi correo electrónico, o como en este ejemplo podemos ver cómo un agente, mientras yo estoy aquí con ustedes, puede estar atendiendo perfectamente a un cliente mío allá afuera. Entonces, la evolución de los agentes y la enorme capacidad y empresas como en mi caso, como en la agencia que yo comando, que estamos desarrollando este tipo de agentes, cuando tenemos juntas con algún prospecto y nos dice, oye Gerardo, ¿esto se puede hacer? La respuesta casi siempre es sí, ¿okay? Decimos que el cielo es el límite donde los agentes van a poder llegar, y lo más interesante es que es poner a trabajar esta IA. Toda esta IA que ustedes conocen de Gemini, ChatGPT, no es que sea una IA propia de nosotros, es estos lenguajes y esta tecnología que cada vez está evolucionando más, la vamos a poner a trabajar para las organizaciones, y no solo nosotros, en general todo el mundo que estamos desarrollando agentes de inteligencia artificial. Hay estudios que hablan de que el 90% de las organizaciones en 5 años van a estar utilizando agentes de inteligencia artificial para diferentes parte de sus procesos. ¿En qué puedo utilizar yo inteligencia artificial a través de un agente? Para procesos logísticos, para procesos administrativos, para procesos de marketing, para procesos de atención a clientes, para procesos de análisis de data. Entonces, se habla que mucha de la atención que den las empresas hacia afuera en unos años va a ser a través de agentes. Ojo, esto no quiere decir que a los humanos, entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos que empezar a regresar a aprender carpintería, ¿no? Porque estos cuates van a hacer todo. No. Necesitan que nosotros estemos atrás, pero en posiciones mucho más estratégicas, mucho más creativas y mucho más analíticas. La OCDE publicó el año pasado cuáles eran las habilidades que más deberíamos desarrollar todos los seres humanos con base a la llegada de los agentes de inteligencia artificial, y decía esto: prepárate de una manera más analítica, prepárate de una manera más estratégica y de una manera más creativa, porque la parte operativa, la parte que tú
yo y cualquiera de los que estamos aquí, perdemos tiempo, y perdémoslo entre comillas. Me refiero a que dedicamos tiempo a hacer una labor, a hacer un reporte, a escribir un mail, a analizar cierta data. Esta tecnología nos va a permitir avanzar mucho más rápido. Vean este esquema. Este esquema salió a finales del año pasado. A mí me gusta mucho, hablando de cómo adquirimos todos nuevos consumidores y cómo los usuarios digitales están tomando sus decisiones de compra. Yo cuando estudié marketing en la universidad no me explicaban esto, me explicaban el famoso embudo de marketing. ¿Han visto el embudo de marketing? ¿No? Que te dice que primero es la consideración y van avanzando los leads y demás hasta que llegas a la venta y luego lo vuelves un cliente fiel, etcétera. Ahora esto es un torbellino, ¿ok? Cuando hablamos los de marketing decimos, la verdad es que no estamos tan seguros de en qué parte del proceso esa persona decidió comprarme a mí en vez de comprarme a la competencia. Entonces, vean la cantidad de cosas que están pasando. Y en la mayoría de todos estos aspectos, medios propios, medios contratados, la inteligencia artificial va a estar apareciendo cada vez más. Ya está metida en la industria publicitaria, en las redes sociales, en nuestros propios medios. Entonces, es momento, y un poco de lo que quiero transmitirles el día de hoy, que le entremos más a la IA. Vamos a platicar rápidamente qué está pasando con algunas empresas chinas, cómo están utilizando la IA. No sé si sabían de este caso de Didi. Didi está implementando modelos de inteligencia artificial. Tienen estos agentes, uno se llama Pythia, el otro se llama Hércules, otro se llama Clio y el último se llama Temis. Están utilizando modelos de inteligencia artificial, agentes de inteligencia artificial, que están analizando data en tiempo real y están comunicándole a los choferes y están tomando decisiones. Por ejemplo, el ejemplo más típico que Didi está explicando, dice, si voy a mandar a un chofer a cubrir un servicio en una zona que es complicada, voy a mandar un chofer que yo sé que tiene más experiencia que uno más joven o con menos experiencia en el ramo. También, si hay que ir a una zona complicada, voy a tomar esta serie de decisiones para proteger a mis pasajeros y para proteger a mis choferes. ¿Qué está haciendo Didi? Está tomando decisiones en tiempo real sobre cómo va a manejar a sus choferes, y todo esto lo está haciendo a través de inteligencia artificial. Por ahí les dejé la fuente por si alguien quiere leer la nota completa. Pero, ¿qué está pasando? No hay manera de que Didi pudiera hacer este proceso de una manera humana, de una manera que la empezamos a llamar artesanal. ¿Qué significa esto? Significa que yo empiezo a tener que implementar tecnología para poder responder a una gran velocidad a lo que está pasando. Entonces, ¿qué tipo de uso están dando las organizaciones chinas con temas de IA? Soporte autónomo. Shein está utilizando agentes que resuelven hasta el 80% de consultas de clientes en México. Entonces, de esta manera, ¿qué estoy haciendo? Estoy teniendo una capacidad de atender a mi clientela mucho más rápida. Ojo, muchas de estas cosas no significa que Shein está descubriendo el hilo negro, sino es decir, vamos a poder poner la tecnología a trabajar a los retos que tenemos como organizaciones, ¿no? También tienen agencias de tendencias, utilizan la IA para ver qué tipo de productos están buscando sus usuarios cada vez que entran a sus plataformas, y con base a eso van tomando decisiones de precios, de bundles, de cómo mostrar productos en tiempo real. Todo esto lo van decidiendo. Igual Temu está implementando agentes multimodales. ¿Qué significa esto? Que pueden interpretar textos. ¿Alguien ya ha hecho esto? No sé si saben, pero hay una conversión de Amazon aquí abajo. Ustedes saben que pueden tomarle una foto a un producto y la suben a Amazon, y Amazon te dice si vende ese producto o no. ¿Alguien ha hecho esa práctica? Miren qué pocos la han hecho. Háganlo, hagan la prueba. Cuando llegues a casa, tómale la foto a un producto, súbela al buscador de Amazon, y Amazon te va a decir sí lo vendo, y te da todos los precios y las opciones que tienen. Todo esto se está haciendo a través de procesos de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué está pasando con estas organizaciones? Y no solo organizaciones chinas, sino organizaciones a nivel mundial. Se están dando cuenta que sistemas multiagentes, o sea, es decir, agentes que trabajan al mismo tiempo en diferentes procesos,
pueden hacer el equivalente de, como dice aquí el ejemplo, 100 personas, ¿no? Este es un estudio de McKinsey. Entonces McKinsey dice, ojo, si en las organizaciones ponemos a trabajar a varios agentes a la vez, podría ser que tuviéramos un ejército de más de 100 personas trabajando para nuestra organización. ¿Y qué crees? No se cansan, no hay que darles prestaciones, no hay que darles vacaciones, pueden atender a un cliente el domingo a las 3 de la mañana y van a dar el mismo nivel de calidad que darían en un horario de oficina, ¿no? Vamos a ver un poquito qué está pasando con Claude y con un lanzamiento que hicieron hace unos días que se llama Claude Cowork. Ahí les doy un video. Lo que les platicaba, herramientas como Claude están permitiendo que nuestros agentes, en este caso este agente, pueda tomar el control de ciertas actividades que yo realizo. Yo hice una prueba la semana pasada, este lanzamiento tiene poco, tiene apenas hace unos días. Hice una prueba y le empecé a pasar ciertos procesos operativos que yo tenía que realizar a lo largo de mi semana laboral y que no necesariamente tenían este componente analítico y estratégico que les platicaba hace rato. Lo hice con toda intención de medir cuánto tiempo Claude me podría ahorrar y al final de la semana, Claude, en mi cálculo personal como director de la agencia, me redujo hasta 7 horas a la semana de trabajo. Vean qué barbaridad. Entonces, ¿qué hacía? Este proceso operativo, yo lo que le decía a Claude es, tú lo vas a hacer, yo lo voy a supervisar, yo lo voy a autorizar. Tampoco le estoy dando una autonomía tal, porque yo creo, como muchos creemos, que la inteligencia artificial no es perfecta. Y esta es una gran recomendación que yo les daría. No crean ciegamente en la inteligencia artificial y decir ahora ChatGPT es Dios Padre y todo lo que diga, y hasta cuando me peleé con mi esposa le voy a pedir un consejo. Pídanselo, pero hagan un análisis si verdaderamente es la respuesta correcta, ¿no? Bueno, otro de los principales jugadores de IA, Google. ¿Qué dice Google? Vean qué interesante, hablando en términos de agentes. Ellos dicen, ojo, porque las tendencias del comercio, del e-commerce, desde que yo me compré un auto, hasta que me compre unos nuevos zapatos, unos nuevos lentes, una nueva pala de pádel, lo que sea, yo en algún momento, yo Gerardo, voy a destinar a un agente que pueda tomar decisiones de compras. ¿Okay? Entonces, ellos crearon este modelo que le llaman el Universal Commerce Protocol, UCP por sus siglas, que básicamente lo que dice es, lo que dice este modelo es, yo Gerardo y cualquiera de nosotros voy a poder entrenar a un agente, en este caso el de Google, y le voy a decir qué tipo de productos y servicios quiero comprar o contratar. Y con base a eso, los agentes van a empezar a hacer una búsqueda en diferentes marketplaces, e-commerce, páginas web, foros, va a analizar, va a investigar e incluso podría tomar una decisión de compra si yo la autorizo. A lo mejor no va a llegar hasta allá si yo no quiero que llegue hasta allá. Pero lo más importante es que yo, Gerardo, como ser humano, voy a dedicarle menos tiempo a estar buscando qué tipo de producto quisiera yo tener. Y pues bueno, finalmente cuando amablemente nos invitaron aquí de Fotón a venir a platicar con ustedes de agentes de inteligencia artificial, se nos ocurrió una idea muy loca en la agencia. Dijimos, ¿y por qué no llevamos un agente? ¿Por qué no vemos un agente en vivo y vemos cómo funciona? Y alguien por ahí en mi equipo de trabajo todavía dijo, vamos a ponernos más creativos. ¿Por qué no hacemos un agente para Fotón y vemos cómo funciona en vivo? ¿Les parece que lo veamos?
vamos a platicar un poquito con Luis. Vamos a marcarle. Esperemos que se escuche. Soy Luis de Fotón, bienvenido. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Hola Luis, me gustaría que me pudieras recomendar un auto. Claro, con gusto te ayudo. Cuéntame, ¿para qué tipo de trabajo o actividad necesitas el vehículo? ¿Es para uso personal, negocio o alguna flotilla? Es para una flotilla que yo tengo. ¿Qué me podrías recomendar? Perfecto. Para flotillas tenemos varias opciones dependiendo del tipo de trabajo y carga que manejas. ¿Qué tipo de vehículos te interesan más? ¿Pick-up, vans o camiones? ¿Sabes qué? Pensándolo bien, no, quisiera que me recomendaras un coche para mi esposa. Entiendo, aunque en Foton nos especializamos en pick-ups, vans y camiones para trabajo o negocio, no manejamos autos particulares. Si buscas algo para uso familiar o personal, tal vez otra marca pueda ofrecerte más opciones. Pero Ok, dame más información de las pick-ups entonces. Claro, mira, nuestras pick-ups Tunland son ideales para trabajo rudo y flotillas. Por ejemplo, la Tunland 9 tiene motor turbo diésel y tecnología híbrida ligera, lo que te da buen rendimiento y fuerza para carga pesada. Si quieres, puedo ayudarte a agendar una cita con un ejecutivo para que te den toda la información y una cotización personalizada. Este agente, que nosotros lo bautizamos como Luis, lo hicimos solamente porque dirán, Gerardo trabaja para Fotón. No, no somos proveedores de ustedes. Lo único que tomamos fue la página web, que cualquier persona puede tener acceso. Le dijimos a la gente, que lo bautizamos como Luis, le pusimos una cara para que todos lo reconozcamos, le dijimos, Luis, la página web de Fotón es tu fuente de conocimiento y tu objetivo es generarle una cita a un ejecutivo que pueda vender un auto. Esa es la meta que tenía. Y construimos un agente de voz y vieron cómo lo interrumpía yo, y entonces ahí es la inteligencia artificial. En este caso usamos un modelo de ChatGPT trabajando con esa finalidad, y cada vez que yo lo interrumpo suena muy natural, que me vuelve a contestar y vuelve a indagar y nunca pierde de vista su objetivo. Entonces, con esto yo cerraría mi participación con ustedes diciéndoles, la era agéntica ya llegó, la era agéntica está aquí, y estoy seguro que el día de mañana ustedes van a tener empleados digitales, van a tener asistentes digitales, y seguramente van a poder hacer su trabajo de una manera más estratégica, más analítica y más creativa. Así que, pues bienvenidos a la era agéntica. Gracias a todos, muy buena tarde, los regreso con Néstor. Gracias. Gracias, Gerardo, impresionante. Vieron cómo pudimos hablar con Luis. Pura casualidad que se llama igual que nuestro querido amigo Luis. Muy bien, pues último punto, y en el cual... y con el cual vamos a verificar sobre esos desafíos gerenciales para poder llevar a cabo una agilidad y lograr una resiliencia a estos tiempos cambiantes. El primer punto es en cuanto a la ciberseguridad. El argumento que podemos hacer es el beneficio de estos protocolos que sean locales, esta soberanía de datos, que nos, precisamente cumpliendo los estándares occidentales, podamos tener almacenada la información de nuestros vehículos en servidores de Querétaro, Ciudad de México, y no en la nube en China. El argumento puede ser, con esto vamos a poder prevenir espionaje industrial y estar alineados a clientes principales de Fotón. Lo segundo sería el choque cultural operativo, donde precisamente nosotros tenemos un KPI de agilidad con beneficio de estos protocolos, pero justo sabemos que occidentalmente hay un choque. El 996 de China nos causa un problema legal en México, pero de todas maneras esa velocidad de ejecución se puede revisar para que haya un empalmamiento, haya un acuerdo entre la velocidad de ejecución de China con la cultura laboral mexicana, y precisamente hacer estrategias para premiar la capacidad del equipo, más allá del volumen, sino precisamente a la efectividad,
con base en la nueva norma arancelaria que nos pide de las 72 horas. Y por último, la comunicación en crisis, el que nosotros, y ese soy yo, cuando trabajaba en una fábrica de fotón, un playbook que precisamente nos permita comunicar con la fuerza de ventas cuando ocurren estas nuevas sanciones, cuando ocurren este tipo de acciones por parte del gobierno de Estados Unidos, que nos mete en problemas tanto allá como en México, donde precisamente esta amenaza nos convierte en una oportunidad, lo podemos convertir en una oportunidad de exclusividad por el valor tecnológico. Podemos pasar del hecho en China a operado en México, así como las marcas que ya tenemos hechas en México, y precisamente considerar estrategias de nearshoring o ally-shoring con estos proveedores que ya tienen, o nosotros mismos que ya tenemos planta. Hay diferentes acciones a tomar. Al final de cuentas, es algo que por lo menos durante unos años todavía vamos a tener encima y que nos toca navegar para poder subsistir. Como conclusión principal, les dejo este pensamiento donde no solo es hablar de cómo vender más autos, sino también cómo transformar esta agilidad tecnológica en el pasaporte que los aranceles no pueden detener. Y les dejo este video final para su análisis. Una política de aranceles, para que funcione de acuerdo a lo que el secretario de Economía ha dicho, requiere una política industrial. No es que teniendo aranceles en automático puedas recuperar los empleos que perdiste o generar los que podrías generar. Hay un riesgo adicional. Se habla de los aranceles solo pensando en consumidores finales. China, por poner el caso del país al que se busca bloquear, es también proveedor de insumos industriales. Para algunas industrias que exportan a Estados Unidos, pienso eléctricos, electrónica, incluso una parte de automotriz, es muy relevante que no pueda, mejor dicho, que pueda tener bienes sustitutos de lo que manda China, o eventualmente que no le bajen la cortina desde China. Hay que recordar, una de las maneras que China reaccionó a los aranceles de Estados Unidos fue reduciendo sus exportaciones de materiales o de insumos en donde ellos son los reyes. ¿Cierto? Entonces, muy importante estar atentos en 2026 a cuál es la política industrial que derivará o que será la segunda parte de esta obra que empezó con los aranceles. Y entonces vemos una guerra fría que empieza con política, sigue con economía, después con automotriz, petróleo, minería y ahora agricultura, pero que sabemos que vamos a poder sustentar porque así somos en México. Muchas gracias y muchísimo éxito. Yo soy Néstor Islava.